Llegué 20 minutos tarde al restaurante. El tráfico había sido infernal y yo venía pensando en disculparme con Melissa por la demora. Caminé entre las mesas buscando el grupo. Los había visto desde lejos, nuestros amigos de siempre, riendo alto, copas en mano. Me acerqué por detrás, sin que nadie me notara. Y entonces la escuché. La voz de mi esposa, clara, fuerte, llena de desprecio. Voy a divorciarme de él. Es demasiado fracasado para mí. Ya no soporto vivir con alguien que no tiene ambición, que no genera nada, que simplemente existe. Las risas estallaron. Camilo casi se atraganta con su vino. Karina cubría su boca fingiendo sorpresa, pero sus ojos brillaban de morbo. Y Melissa seguía hablando, disfrutando cada palabra. Honestamente, ya perdí demasiado tiempo. Merezco algo mejor. Alguien mejor. Mi mano se movió sola hacia la alianza. La sentí fría, pesada. 22 años llevándola. 22 años creyendo que significaba algo. La deslicé fuera de mi dedo mientras todos seguían riendo. Nadie me había visto aún. Sostuve el anillo entre mis dedos, mirándolo bajo la luz tenue del restaurante. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue rabia. Fue claridad. Una claridad fría, cristalina, que cortaba como vidrio. Di un paso adelante. Otro. El silencio comenzó a expandirse cuando Camilo me vio primero. Su sonrisa se congeló. Luego Karina. Sus ojos se abrieron. Melissa seguía de espaldas, ajena, terminando su monólogo. Lo peor es que él ni siquiera se da cuenta de lo patético que es. Me detuve justo detrás de ella. Las risas habían muerto por completo. Solo quedaba un silencio pesado, incómodo, que presionaba contra las paredes. Dejé caer la alianza sobre la mesa, frente a ella. El pequeño golpe metálico resonó como un disparo. Melissa giró la cabeza lentamente. Sus ojos encontraron los míos. Y por primera vez en años, vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Mi nombre es Evaristo. Tengo 62 años. Durante más de 2 décadas, construí una empresa de componentes industriales desde cero. No era glamoroso. No salía en revistas. Pero funcionaba. Generaba ingresos constantes, empleaba a 40 personas, y me permitía vivir con dignidad. Conocí a Melissa cuando yo tenía 40 años. Ella tenía 32. Era magnética. Sabía cómo entrar a una habitación y convertirse en el centro. Yo era todo lo contrario. Callado. Metódico. Poco social. Supongo que por eso me fascinó tanto. Ella traía luz a espacios que yo no sabía que estaban oscuros. Nos casamos 8 meses después de conocernos. Mi madre, Dolores, me advirtió. Evaristo, esa mujer no te mira a ti. Mira lo que tienes. Yo lo ignoré. Pensé que era celos. Pensé que era la típica suegra protectora. Pensé que estaba equivocada. No lo estaba. Los primeros años fueron buenos. O al menos eso creí. Melissa se encargaba de la casa, organizaba cenas, manejaba las apariencias. Yo trabajaba. Muchas horas. Ella decía que no le importaba. Decía que entendía. Decía que me apoyaba. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Empezó a hacer comentarios. Pequeños. Casi imperceptibles. ¿No crees que deberías vestirte mejor para estas reuniones? La gente pregunta por qué no tenemos una casa más grande. Camilo acaba de comprar un coche nuevo. ¿Cuándo vamos a cambiar el nuestro? Al principio, intenté complacerla. Compramos una casa más grande. Cambiamos los coches. Contratamos personal doméstico. Pero nunca era suficiente. Nunca. Y yo seguía trabajando, creyendo que si me esforzaba más, si ganaba más, si le daba más, ella finalmente estaría satisfecha. Qué ingenuo fui. En algún momento, dejé de notar cuando comenzó a tratarme como un proveedor en lugar de como un esposo. Ella hablaba de mi casa en lugar de nuestra casa. Compraba cosas sin consultar y las justificaba diciendo que yo nunca estaba disponible para opinar. Sus amigas se convirtieron en mi jurado. Cada cena era una evaluación. Cada reunión social, un examen que yo no sabía que estaba tomando. Y siempre, fallaba. Evaristo no entiende de moda. Evaristo no sabe socializar. Evaristo es demasiado aburrido para estas cosas. Lo decía frente a mí, como si yo no estuviera ahí, como si fuera un mueble.
Y yo callaba, porque pensaba que así se mantenía la paz, porque creía que eso era lo que los buenos esposos hacían: soportar, aguantar, proveer. Pero esa noche, en ese restaurante, mirando su rostro pálido mientras sostenía mi alianza en la mano, algo cambió. No fue explosivo, no grité, no hice una escena. Solo la miré a los ojos y dije, con una calma que ni yo sabía que tenía: ¿fracasado? Ella abrió la boca, la cerró. Los demás en la mesa miraban sus platos, sus copas, cualquier cosa menos a nosotros. Nadie se atrevía a respirar muy fuerte. Dejé la alianza rodando ligeramente sobre el mantel, deteniéndose frente a su copa de vino. Interesante elección de palabras, Melissa. Mi voz no temblaba. No había rabia en ella. Solo una firmeza que venía de algún lugar profundo que había estado dormido durante años. Porque tengo algo que contarte. Algo que creo que todos aquí deberían escuchar también. Me senté en la silla vacía que habían dejado para mí. Con calma. Sin prisa. Como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Melissa me miraba con una mezcla de confusión y alarma. Camilo había dejado de sonreír por completo. Karina jugueteaba nerviosamente con su servilleta. Tomé la carta de vinos, la abrí, la cerré. Un gesto absurdo, innecesario, pero que alargaba el silencio de una forma deliciosa. ¿Recuerdas hace 3 años, Melissa? Cuando mi empresa empezó a tener problemas. Ella parpadeó. Por supuesto que lo recordaba. Había sido su tema favorito durante meses. La crisis del sector industrial. La caída de contratos. Los clientes que se fueron. Ella lo usaba como munición en cada discusión. Como prueba de mi incompetencia. Dijiste que yo había arruinado todo. Que no servía para los negocios. Que un hombre de verdad habría salvado la empresa. Mi voz seguía tranquila, casi conversacional. ¿Lo recuerdas? Melissa no respondió. Su mano temblaba ligeramente sobre la mesa. Tú sugeriste que vendiéramos todo. La casa, los coches, que liquidáramos los activos de la empresa antes de que valieran nada. ¿Te acuerdas de eso también? Ahora sí asintió. Apenas. Un movimiento casi imperceptible. Y yo acepté. Firmamos papeles. Muchos papeles. Tú estabas tan ansiosa por deshacerte de todo que ni siquiera los leíste bien, ¿verdad? El color había desaparecido de su rostro. ¿Qué hiciste?, susurró. Sonreí. No fue una sonrisa amable. Hice exactamente lo que me pediste. Transferí todo. La empresa, las propiedades, las inversiones, todo. Su respiración se aceleró. ¿A quién? ¿A quién se lo transferiste? Me incliné hacia adelante, sosteniéndole la mirada. A mí, a mi nombre personal. Porque todo lo que firmaste ese día fueron documentos que te removían como copropietaria de absolutamente todo. El silencio que siguió fue hermoso. Camilo había dejado caer su tenedor. Karina tenía la boca abierta. Melissa se había puesto de pie, tambaleándose ligeramente. Eso es ilegal. No puede ser legal. Oh, es completamente legal. Mi abogado, Enrique, se aseguró de eso. Cada papel revisado 3 veces. Cada firma autenticada. Tú renunciaste voluntariamente a todos tus derechos sobre el patrimonio matrimonial. Porque dijiste que no valía nada. Porque dijiste que estaba todo perdido. Mi sonrisa se ensanchó apenas un poco. Dije que la empresa estaba en crisis. Y lo estaba. Pero nunca dije que fuera a quedarse así. Me recosté en mi silla, disfrutando cada segundo. ¿Sabes qué es lo fascinante de las crisis industriales? Que son cíclicas. Y que si tienes paciencia, si sabes esperar, si entiendes el negocio de verdad, puedes salir del otro lado mucho más fuerte. Melissa negaba con la cabeza, una y otra vez. No, no, esto no está pasando. Hace 6 meses, conseguí un contrato con una firma automotriz. $300,000 anuales. Hace 3 meses, otro con una empresa de construcción. 500,000. Y hace 2 semanas, cerré un acuerdo con un consorcio internacional. $2 millones por 3 años. Las palabras caían como piedras en agua quieta. Cada cifra era un golpe. Cada revelación, una puñalada. La empresa que tú creías muerta ahora vale aproximadamente $5 millones. Y está creciendo. Cada mes. Cada semana.
Camilo había palidecido tanto que parecía enfermo. Karina miraba a Melissa con algo que se parecía peligrosamente al desprecio. Pero lo mejor de todo, Melissa, lo que hace que esta noche sea tan especial, es que tú renunciaste a todo eso cuando firmaste aquellos papeles. Pensaste que estabas escapando de un barco hundiéndose. En realidad, me estabas entregando las llaves de un imperio. Ella empezó a llorar. Lágrimas de rabia, de humillación, de pánico absoluto. Eres un monstruo. Me engañaste. Me manipulaste. La miré sin una pizca de simpatía. No, Melissa. Yo te di exactamente lo que pediste. Tú querías deshacerte de la carga. Querías tu libertad. Y la obtuviste, junto con absolutamente nada más. Ella buscó apoyo en sus amigos. Miró a Camilo, quien de repente encontraba su copa de vino fascinante. Miró a Karina, quien revisaba su teléfono como si acabara de recibir un mensaje urgente. Nadie la defendió. Nadie dijo nada. Porque todos en esa mesa sabían la verdad. Sabían cómo me había tratado. Sabían las humillaciones, los insultos, las burlas. Solo que cuando yo era un fracasado, era divertido. Era entretenimiento. Ahora que las tornas habían cambiado, de repente nadie quería estar de su lado. La casa donde vives está a mi nombre. El coche que manejas está a mi nombre. La cuenta bancaria que usas está a mi nombre. Cada tarjeta de crédito, cada membresía de club, cada maldita cosa que tocas es mía. Me puse de pie lentamente, dejando algunos billetes sobre la mesa para cubrir mi parte de la cena que nunca comería. Y mañana por la mañana, mi abogado te estará esperando en su oficina con los papeles de divorcio. Puedes quedarte con tu ropa, tus joyas personales. Y nada más. Melissa intentó agarrar mi brazo. Evaristo, espera. Podemos hablar. Fue un error. Yo no quise decir que fue un error. La interrumpí con voz gélida. ¿Llamarme fracasado? ¿Burlarte de mí frente a nuestros amigos? ¿O que te haya escuchado? Sus dedos apretaron mi manga desesperadamente. Por favor. 23 años juntos. Eso tiene que significar algo. La miré a los ojos. Esos mismos ojos que alguna vez me parecieron hermosos. Ahora solo veía en ellos cálculo, pánico, y la desesperación de quien acaba de darse cuenta de que perdió todo. Tienes razón. 23 años significan algo. Significan 23 años de lecciones aprendidas. Y la más importante fue esta: nunca confíes en alguien que solo te ama por lo que tienes. Me solté de su agarre con facilidad. Ella era fuerte con las palabras, pero débil en todo lo demás. Disfruta tu cena, Melissa. Es lo último que yo pago. Y me alejé. Caminé entre las mesas, salí del restaurante, y respiré el aire frío de la noche. Por primera vez en años, me sentí libre. Conduje esa noche sin rumbo fijo. Las calles estaban vacías, las luces de la ciudad parpadeaban a mi alrededor como testigos silenciosos de lo que acababa de suceder. No sentía triunfo. No sentía venganza. Solo sentía un vacío extraño, como si acabara de quitarme un peso que había cargado tanto tiempo que ya no recordaba cómo era caminar sin él. Mi teléfono comenzó a vibrar. Una llamada. Luego otra. Mensajes que empezaron a acumularse. Todos de Melissa. Necesitamos hablar. Esto es ridículo. No puedes hacerme esto. Llámame, por favor. Evaristo, responde. Los ignoré todos. Cada vibración era como un eco de todos los años en que mis propias necesidades fueron ignoradas. Mis propias palabras, interrumpidas. Mis propios sentimientos, minimizados. Ahora era mi turno de no responder. Y se sentía extrañamente liberador. Llegué a un pequeño hotel en las afueras. Nada lujoso. Una habitación simple con una cama limpia y ventanas que daban a la carretera. Me senté en el borde de la cama y finalmente permití que todo el peso de la noche cayera sobre mí. ¿Cuándo había comenzado realmente todo esto? ¿Cuándo había dejado de ser un esposo para convertirme en un cajero automático con piernas? Cerré los ojos y me obligué a recordar. No la versión editada que me había estado contando a mí mismo durante años. La verdad. La verdad cruda y dolorosa que había estado evitando porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Melissa nunca me amó. Tal vez al principio sintió algo. Atracción, quizás. Curiosidad. Pero amor, amor real,
ese que se construye en las pequeñas cosas, en las conversaciones nocturnas, en el apoyo mutuo durante los días difíciles, eso nunca existió. Lo que existió fue una transacción. Yo proveía estabilidad, seguridad financiera, un estilo de vida cómodo. Ella proveía imagen, estatus social, la ilusión de un matrimonio exitoso. Y durante años, yo acepté esos términos sin cuestionarlos porque pensaba que era lo máximo que un hombre como yo podía aspirar. Un hombre callado. Un hombre poco interesante. Un hombre que construía negocios en lugar de relaciones. Pero había señales. Tantas señales que ignoré. Como aquella vez, hace 5 años, cuando mi madre enfermó. Estuvo hospitalizada durante 2 semanas. Yo iba todos los días después del trabajo. Pasaba horas junto a su cama, hablándole aunque ella apenas podía responder. Melissa fue una sola vez. 30 minutos. Se quejó de que el hospital olía mal, de que las sillas eran incómodas, de que no entendía por qué yo insistía en estar ahí tanto tiempo. Tu madre está vieja, Evaristo. Es natural que se enferme. No puedes detener el tiempo. Lo dijo con una indiferencia que me heló la sangre. Pero yo lo justifiqué. Me dije que ella no era cercana a su propia familia, que no entendía los lazos que yo tenía con Dolores. Me dije que cada persona procesa las cosas de manera diferente. Me dije cualquier cosa para no enfrentar la verdad, que la mujer con la que me había casado carecía de empatía básica. O como aquella ocasión cuando perdimos un contrato importante. Un cliente con el que había trabajado durante 8 años decidió irse con la competencia. Fue un golpe duro. No solo financiero, sino personal. Había invertido tiempo, esfuerzo, confianza en esa relación comercial. Llegué a casa devastado. Necesitaba hablar. Necesitaba que alguien me escuchara, me dijera que todo estaría bien, que era solo un tropiezo temporal. Melissa estaba en la sala con 3 de sus amigas. Estaban planeando un viaje a un spa. Cuando intenté hablar con ella, me miró con fastidio. Evaristo, estamos ocupadas. ¿Puede esperar? Le dije que era importante. Insistí en que necesitaba solo 5 minutos. Ella suspiró, me llevó a la cocina, y mientras yo le explicaba lo que había pasado, revisaba su teléfono. No levantó la vista ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, solo dijo, bueno, supongo que tendrás que conseguir otro cliente entonces. Y regresó con sus amigas. Yo me quedé solo en esa cocina, sintiendo que acababa de abrir mi pecho y mostrar una herida, solo para que alguien la mirara y dijera que no era gran cosa. Esa noche dormí en mi oficina. No porque estuviera enojado, sino porque no quería estar en una casa donde mi dolor no importaba. Pero incluso entonces, no me fui. No tomé decisiones drásticas. Me quedé. Porque eso era lo que hacían los buenos esposos. Se quedaban. Aguantaban. Esperaban que las cosas mejoraran mágicamente sin hacer nada al respecto. El punto de quiebre comenzó hace 3 años. La crisis en el sector fue real. Los contratos empezaron a cancelarse. Los clientes dejaron de responder llamadas. Los números en rojo se multiplicaban cada mes. Yo trabajaba 16 horas diarias tratando de salvar lo que había construido. Llegaba a casa exhausto, con la mente todavía procesando números, estrategias, soluciones. Y Melissa estaba ahí, esperándome, no con preocupación o apoyo, sino con recriminaciones. Sabía que esto pasaría. Siempre supe que no eras lo suficientemente inteligente para mantener un negocio. Todos nuestros amigos tienen esposos exitosos. ¿Y yo qué tengo? Un perdedor. Deberías vender todo antes de que no valga nada. Al menos recuperaríamos algo. Cada palabra era un golpe. Cada comentario, un recordatorio de que para ella, yo no era una persona con sentimientos, con miedos, con una crisis legítima. Era una inversión que había dejado de dar rendimientos. Una noche, después de una discusión particularmente brutal, me senté en mi oficina y lloré. Un hombre de 60 años, llorando solo en la oscuridad. No por el negocio, sino porque me di cuenta de que había pasado más de 2 décadas con alguien que me despreciaba. Y que yo había permitido ese desprecio porque no creía merecer algo mejor. Fue ahí cuando llamé a Enrique, mi abogado, pero más importante, mi amigo. Le conté todo, sin filtros, sin justificaciones. La verdad completa y patética. Esperaba juicio. Esperaba que me dijera que era mi culpa por haber sido tan ciego. En cambio, me escuchó en silencio durante casi 1 hora. Y cuando terminé, solo dijo,
vamos a arreglar esto. Pero necesitas confiar en mí completamente. Enrique no solo era mi abogado. Era alguien que me conocía desde antes de Melissa. Habíamos estudiado juntos, compartido una oficina diminuta cuando ambos comenzábamos nuestras carreras, celebrado los éxitos del otro y consolado las derrotas. Él había estado en mi boda. Había sido testigo de cómo Melissa lentamente me convertía en una sombra de quien era. Y había esperado, con una paciencia infinita, a que yo finalmente abriera los ojos. Evaristo, lo que voy a proponerte no es venganza, me dijo esa noche en su oficina, con una taza de café que ya se había enfriado entre sus manos. Es protección. Es asegurarte de que cuando todo esto termine, no quedes destruido. Me explicó el plan. Era simple pero brillante. Melissa quería que yo liquidara todo porque creía que la empresa estaba muerta, que los activos no valían nada, que era mejor cortar las pérdidas antes de hundirnos más. Lo que ella no sabía, porque nunca se molestó en entender mi trabajo, era que yo había estado preparando el terreno para una recuperación. Había contactos en espera. Había contratos en negociación. Había oportunidades que solo necesitaban tiempo para madurar. Si ella quiere salir, déjala salir, dijo Enrique. Pero asegúrate de que cuando se vaya, se lleve exactamente lo que cree que está dejando atrás. Nada. Fue meticuloso. Cada documento revisado por 3 abogados diferentes. Cada cláusula redactada de forma que fuera absolutamente legal, absolutamente clara y absolutamente definitiva. Melissa renunciaría a todos sus derechos sobre el patrimonio matrimonial. En papel, parecía que yo estaba cediendo ante su presión, liquidando y reorganizando para salvar lo poco que quedaba. En realidad, estaba construyendo un muro legal que la dejaría afuera cuando las cosas mejoraran. ¿No se dará cuenta?, pregunté, genuinamente preocupado de que algo fallara. Enrique sonrió con tristeza. Evaristo, ella nunca lee lo que firma. Tú lo sabes. Confía en que su nombre y su matrimonio contigo son suficientes para protegerla. No entiende que el papel siempre vence a las suposiciones. Tenía razón. Melissa firmó todo sin leer más que los encabezados. Estaba demasiado ansiosa por deshacerse de lo que consideraba un lastre. Demasiado confiada en que, de todas formas, siempre podría manipularme para conseguir lo que quisiera. Le presenté los documentos una tarde, en la sala de nuestra casa. Son los papeles de reorganización, le dije, para transferir los activos y protegernos de los acreedores. Ella apenas los miró. ¿Dónde firmo? Señalé las líneas. 1, 2, 3, 4. Cada firma era un clavo en su propio ataúd financiero. Y ella las hacía con una sonrisa, creyendo que estaba escapando de un desastre. Cuando terminó, se levantó, me dio una palmada condescendiente en el hombro y dijo: al menos hiciste algo bien. Ahora podemos seguir adelante sin esta carga. Seguir adelante. Como si el negocio que yo había construido con mis propias manos, con años de trabajo y sacrificio, fuera simplemente una molestia. Una piedra en el zapato. Algo descartable. Guardé los documentos en el maletín de Enrique, quien había presenciado todo desde la puerta. Nos miramos. No necesitamos decir nada. Ambos sabíamos que acababa de suceder algo irreversible. Y entonces comencé a trabajar. Más duro de lo que había trabajado en toda mi vida. No solo para salvar la empresa, sino para demostrarme a mí mismo que no era el fracasado que Melissa decía que era. Reactivé contactos que había descuidado. Viajé a reuniones en otras ciudades, a veces durmiendo en hoteles baratos para ahorrar dinero. Presenté propuestas, hice ajustes, negocié términos. Y lentamente, muy lentamente, las cosas empezaron a cambiar. El primer contrato llegó 4 meses después de que Melissa firmara los papeles. Una empresa automotriz necesitaba componentes especializados. $300,000 anuales. No era una fortuna, pero era un comienzo. Era oxígeno. Era esperanza. No le dije nada a Melissa. Seguí actuando como si todo estuviera perdido. Seguí llegando a casa con cara de derrota. Seguí dejando que ella me tratara como si fuera un inútil. Porque cada insulto, cada comentario cruel, cada mirada de desprecio, solo alimentaba mi determinación. El segundo contrato vino 2 meses después. Una constructora que expandía operaciones. $500,000. Esta vez no pude ocultar completamente mi satisfacción. Llegué a casa y Melissa notó algo diferente en mí. ¿Por qué estás de buen humor?, preguntó con sospecha. Solo un buen día, respondí vagamente.
Ella entrecerró los ojos, pero no insistió. Probablemente pensó que finalmente me había resignado a mi fracaso, que había aceptado mi lugar como el esposo mediocre que ella merecía soportar. Qué equivocada estaba. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Había días buenos y días terribles. Había momentos en que pensaba que tal vez sí estaba destinado a fallar, que tal vez Melissa tenía razón sobre mí. Pero entonces recordaba esa noche en mi oficina. Recordaba las lágrimas que había derramado. Recordaba la decisión que había tomado de no dejar que nadie más definiera mi valor. Y seguía adelante. Dolores, mi madre, fue mi ancla durante ese tiempo. Ella nunca había confiado en Melissa, y cuando finalmente le conté lo que estaba pasando, lo que había planeado, simplemente asintió. Esa mujer nunca fue digna de ti, hijo. Me alegra que finalmente lo veas. Sus palabras me dieron fuerzas en los momentos más oscuros. Porque si mi propia madre, quien me había criado sola después de que mi padre nos abandonara, quien había trabajado 2 empleos para darme educación, creía en mí, entonces tal vez yo sí valía algo. Tal vez yo sí merecía respeto. Tal vez yo no era el fracasado que Melissa repetía que era. El tercer contrato fue el definitivo. Un consorcio internacional buscaba un proveedor confiable para un proyecto de 3 años. Componentes industriales de alta precisión. Especificaciones estrictas. Plazos ajustados. Era exactamente el tipo de desafío que mi empresa podía manejar. Preparé la propuesta durante semanas. Revisé cada detalle. Consulté con ingenieros. Ajusté precios. Y cuando finalmente presenté el documento, sabía que era sólido. La espera fue agónica. 2 semanas sin respuesta. Luego 3. Comencé a perder la esperanza. Tal vez había apuntado demasiado alto. Tal vez no estaba listo para un proyecto de esa magnitud. Y entonces recibí la llamada. Señor Evaristo, nos complace informarle que su propuesta ha sido aceptada. $2 millones por 3 años, con opción de renovación. Tuve que sentarme. Mis piernas dejaron de responder. $2 millones. En un solo contrato. Más de lo que había ganado en los últimos 5 años combinados. Señor, ¿sigue ahí? Sí, logré decir. Sí, estoy aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi oficina. No lloré. No grité de alegría. Solo me quedé ahí, sintiendo como años de humillación, de dudas, de dolor, comenzaban a desmoronarse. No era un fracasado. Nunca lo había sido. Solo había estado casado con alguien que necesitaba creer que yo lo era para sentirse superior. Llamé a Enrique. Conseguí el contrato. Hubo una pausa. Luego su voz, cargada de emoción contenida. Sabía que lo harías. Siempre supe que lo harías. ¿Qué sigue?, pregunté. Ahora esperamos, respondió. Porque si Melissa está planeando lo que creo que está planeando, pronto hará su movimiento. Y cuando lo haga, estaremos listos. No tuve que esperar mucho. 2 semanas después, Melissa comenzó a actuar extraño. Más dulce de lo usual. Más atenta. Me preguntaba sobre mi día, algo que no había hecho en años. Me preparaba café por las mañanas. Sonreía cuando yo entraba a una habitación. Al principio pensé que tal vez había tenido un cambio genuino. Que tal vez se había dado cuenta de cómo me había tratado. ¡Qué ingenuo! Una noche, mientras cenábamos, dejó caer la bomba. Evaristo, he estado pensando. Tal vez deberíamos separarnos. Lo dijo con tanta casualidad, como quien comenta el clima. ¿Separarnos?, repetí, fingiendo sorpresa. Sí, no de mala manera. Solo creo que hemos crecido en direcciones diferentes. Tú tienes tu trabajo, yo tengo mis intereses. Tal vez es momento de ser honestos sobre lo que queremos. Tomé un sorbo de agua, dándome tiempo para procesar. Esto era exactamente lo que Enrique había predicho. Melissa creía que la empresa valía 0. Creía que al divorciarse, se libraría de cualquier deuda potencial. No sabía que lo que realmente estaba haciendo era renunciar a millones. Si eso es lo que quieres, dije finalmente, con voz neutral. Ella pareció aliviada. Probablemente esperaba una pelea, súplicas, drama. Me alegra que lo tomes así. Podemos hacer esto de forma civilizada. Civilizada. Esa palabra viniendo de ella era casi cómica. Pero asentí, terminé mi cena, y esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años.
porque sabía que el final estaba cerca, y que cuando llegara, sería glorioso. Los días siguientes fueron seriales. Melissa actuaba como si acabara de quitarse un peso de encima. Sonreía más. Salía más con sus amigas. Hablaba por teléfono en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo escuchara fragmentos. Sí, finalmente lo voy a hacer. Ya era hora, ¿verdad? Me siento tan liberada. Era como ver a alguien celebrar su propia ruina sin saberlo. Y yo seguía mi rutina normal. Iba a la oficina. Trabajaba en los nuevos contratos. Coordinaba con los equipos. Expandía operaciones. Por las noches, regresaba a casa y fingía ser el mismo hombre derrotado que ella creía que era. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Ya no me dolían sus palabras. Ya no me afectaban sus desprecios. Porque sabía algo que ella no sabía. Sabía que cada día que pasaba, la brecha entre su percepción y la realidad se hacía más grande. Y que cuando finalmente esa brecha se cerrara, el impacto sería devastador. Enrique me llamaba casi diariamente. ¿Alguna novedad? Sigue actuando como si esto fuera lo mejor que le ha pasado, le respondí una tarde. Perfecto. Déjala. Cuando caiga, caerá más duro. Y entonces llegó esa noche. La cena con los amigos. Melissa había estado planeándola durante semanas. Quería hacerlo público. Quería anunciar el divorcio como si fuera un logro. Como si dejarme fuera una medalla de honor. Yo sabía lo que iba a pasar. Enrique me había advertido que probablemente usaría la ocasión para humillarme una última vez. Para asegurarse de que todos supieran que ella era quien me dejaba a mí, no al revés. ¿Vas a ir?, me había preguntado. Por supuesto, respondí. No me perdería esto por nada del mundo. Esa tarde, me preparé con calma. Me duché. Me afeité. Elegí ropa simple pero presentable. Y mientras me vestía, pensé en todos los momentos que me habían llevado hasta aquí. Todas las humillaciones. Todas las veces que callé cuando debía hablar. Todas las veces que acepté ser menos de lo que era porque alguien más necesitaba creer que yo era inferior. Y pensé en lo diferente que sería cuando saliera de ese restaurante. Llegué tarde a propósito. 20 minutos. Suficiente para que Melissa estuviera relajada, confiada, con las defensas bajas. Suficiente para que hubiera comenzado su show. Cuando entré al restaurante y los vi desde lejos, parecían una postal de la felicidad. Risas altas. Copas levantadas. La mesa de amigos exitosos celebrando la vida. Me acerqué despacio, disfrutando la anticipación. Y entonces la escuché. Su voz. Clara. Fuerte. Llena de ese desprecio que conocía tan bien. Voy a divorciarme de él. Es demasiado fracasado para mí. Las palabras que había esperado. Las palabras que confirmaban todo lo que Enrique y yo habíamos planeado. Las palabras que sellarían su destino. Y mientras ella seguía hablando, riéndose de mí con gente que supuestamente era mi amiga, sentí algo extraño. No era rabia. No era dolor. Era paz. Una paz profunda que venía de saber que ya no tenía que fingir más. Que ya no tenía que ser el esposo sumiso, el proveedor silencioso, el hombre que tragaba humillaciones con una sonrisa. Me quité la alianza mientras caminaba hacia la mesa. El anillo que había usado durante 23 años. El símbolo de un matrimonio que nunca existió realmente. Y cuando lo dejé caer sobre la mesa, cuando vi el miedo en los ojos de Melissa, supe que había llegado el momento de la verdad. Lo que siguió fue mejor de lo que había imaginado. Ver su rostro cambiar de arrogancia a confusión, de confusión a pánico, de pánico a terror absoluto. Ver cómo sus amigos, esos mismos que se reían de mí segundos antes, de repente no sabían dónde mirar. Ver cómo el poder cambiaba de manos en cuestión de minutos. Le conté todo. Los contratos. El dinero. Los 5 millones que ahora valía la empresa. Y con cada palabra, con cada revelación, veía cómo se derrumbaba su mundo. Veía cómo comprendía la magnitud de lo que había perdido. No por mala suerte. No por circunstancias externas. Sino por su propia arrogancia. Por su propia crueldad. Por haber subestimado al hombre con quien se había casado. Camilo, el que más se había reído de las burlas de Melissa, ahora estaba pálido como un fantasma. Karina, quien siempre respaldaba cada comentario cruel, miraba su copa como si quisiera desaparecer dentro de ella. Y Melissa simplemente temblaba. Llorar no le devolvería nada.
Suplicar no cambiaría los documentos firmados. Y enojarse solo confirmaría que todo lo que yo había dicho sobre ella era verdad. Salí del restaurante con una ligereza que no había sentido en décadas. El aire frío de la noche me golpeó la cara y lo inhalé profundamente. Libertad. Eso era lo que sentía. Libertad pura e innegable. Conduje hasta ese hotel pequeño y pasé la noche procesando todo. No dormí mucho. No por ansiedad o remordimiento, sino porque mi mente estaba demasiado despierta, demasiado consciente de que había cruzado un punto de no retorno. Por la mañana, mi teléfono seguía vibrando con mensajes de Melissa. Pero ahora había otros también. De Camilo: hermano, no sabía que las cosas estaban tan mal. Deberíamos hablar. De Karina: Evaristo, por favor, no tomes decisiones precipitadas. Melissa estaba bajo mucho estrés. Mensajes de gente que, cuando yo era un fracasado, no tenía problema en reírse de mí. Pero ahora que tenía dinero, ahora que tenía poder, de repente querían mediar, reconciliar, suavizar las cosas. Borré todos los mensajes sin responder. Excepto uno. De Enrique: nos vemos a las 10. Tenemos trabajo que hacer. La oficina de Enrique estaba en el centro de la ciudad. Un edificio moderno con ventanas enormes que daban a la calle principal. Llegué 15 minutos antes. Él ya estaba ahí, con una pila de documentos sobre su escritorio y 2 tazas de café humeante. ¿Cómo te sientes?, fue lo primero que preguntó. Extrañamente bien, admití. Pensé que sentiría culpa, o duda, o algo. Pero solo siento alivio. Enrique sonrió. Eso es porque finalmente dejaste de cargar con el peso de alguien más. Ahora solo cargas con el tuyo. Y créeme, es mucho más ligero. Me mostró los documentos. Papeles de divorcio. Cuentas bancarias. Propiedades. Todo meticulosamente organizado. Todo diseñado para proteger lo que era mío y asegurar que Melissa recibiera exactamente lo que le correspondía legalmente. Casi nada. Ella va a pelear, advertí. Dirá que la engañé. Que la manipulé. Que lo intente, respondió Enrique con calma. Cada papel que firmó tiene su firma autenticada. Cada documento tiene fecha y hora. Ella renunció voluntariamente a sus derechos cuando creía que no valían nada. El hecho de que ahora valgan millones no cambia la legalidad de su decisión. ¿Y si consigue un buen abogado? Puede conseguir al mejor abogado del país. No importa. Los hechos son los hechos. Ella tomó una decisión informada, o al menos debió informarse antes de firmar. La ley no protege la estupidez o la arrogancia. Firmé los papeles de divorcio. Cada firma era como cortar un hilo que me había mantenido atado durante 23 años. Cuando terminé, Enrique extendió su mano. Felicidades, Evaristo. Oficialmente eres un hombre libre. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Melissa contrató a un abogado, tal como Enrique predijo. Un hombre agresivo con traje caro y sonrisa de tiburón. Amenazó con demandas. Con investigaciones. Con hacer público que yo había engañado a mi esposa. Enrique lo destrozó en la primera reunión. Presentó cada documento, cada firma, cada fecha. Demostró que todo había sido legal, transparente y completamente voluntario por parte de Melissa. El abogado salió de esa reunión visiblemente derrotado. Le dijo a Melissa que no tenía caso, que podía intentarlo de todas formas, pero que solo gastaría dinero que ya no tenía en una batalla que no podía ganar. Ella no lo aceptó fácilmente. Intentó contactarme directamente. Mensajes desesperados. Llamadas a medianoche. Incluso se presentó en mi oficina una tarde. Mi secretaria la detuvo en la recepción. El señor Evaristo no está disponible para visitas sin cita previa. Soy su esposa, gritó Melissa. Ya no, respondió mi secretaria con una sonrisa profesional. Los papeles de divorcio fueron presentados hace una semana. Si necesita comunicarse con él, hágalo a través de su abogado. Ver a Melissa siendo escoltada fuera de mi edificio debería haberme dado satisfacción. Y en parte lo hizo. Pero más que nada, sentí lástima. No por ella, sino por todo el tiempo que había desperdiciado tratando de ganarme el amor de alguien incapaz de amar a nadie más que a sí misma. Esa noche, cené con mi madre. Dolores había envejecido desde su enfermedad, pero su mente seguía afilada. ¿Cómo te sientes, hijo?, me preguntó mientras compartíamos un plato simple en su pequeña casa. Libre, respondí honestamente. Y asustado.
Porque no sé qué hacer con esta libertad. Ella tomó mi mano con la suya, arrugada pero cálida. Vives, Evaristo. Eso es lo que haces. Vives la vida que siempre mereciste pero que nunca te permitiste tener. Las noticias sobre el divorcio se esparcieron rápido. En círculos sociales donde yo apenas existía como una sombra detrás de Melissa, de repente mi nombre estaba en todas las conversaciones. No porque yo buscara atención, sino porque la verdad era demasiado jugosa para mantenerla en secreto. Camilo, el mejor amigo de Melissa y su cómplice más entusiasta en humillarme, fue el primero en intentar acercarse. Me encontró una tarde en un café cerca de mi oficina. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Evaristo, necesitamos hablar, dijo con una seriedad forzada que no le conocía. Lo miré por encima de mi taza de café. No tenemos nada de qué hablar, Camilo. Mira, sé que las cosas se salieron de control esa noche. Melissa estaba pasando por un momento difícil. No debimos reírnos. Fue inmaduro. ¿Inmaduro? Repetí la palabra, dejándola flotar entre nosotros. Camilo, ustedes pasaron años riéndose de mí. Cada reunión social era una oportunidad para recordarme lo poco que valía. Y tú eras el que más se divertía. Él bajó la mirada. Yo solo seguía la corriente. Melissa es muy persuasiva. Tú lo sabes. Melissa es cruel. Y tú eres débil. Esa es la verdad. Se tensó. No vine aquí para que me insultes. Entonces, ¿para qué viniste? ¿A pedirme disculpas? ¿A sentirte mejor contigo mismo? ¿O tal vez a ver si todavía puedes sacar algo de nuestra amistad ahora que resulta que tengo dinero? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Camilo abrió la boca. La cerró. Finalmente se levantó. Eres un resentido, Evaristo. Siempre lo fuiste. Y tú eres un parásito. Siempre lo fuiste. Lo vi alejarse con paso rápido, probablemente para reportarle a Melissa cómo me había encontrado. Diferente. Más duro. Ya no el hombre dócil que permitía que lo pisotearan. Y me di cuenta de algo importante, no extrañaba a ninguno de ellos. No sus risas falsas. No sus conversaciones superficiales. No la constante sensación de estar siendo juzgado y encontrado insuficiente. Karina fue la siguiente. Pero ella fue más calculadora. No vino a mi oficina. No me emboscó en un café. Me envió un mensaje. Evaristo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podríamos hablar? En privado. Hay cosas que deberías saber sobre Melissa. Eso captó mi atención. No porque tuviera curiosidad sobre Melissa, sino porque me intrigaba qué juego estaba jugando Karina ahora. Acepté reunirme con ella en un restaurante diferente, en otro lado de la ciudad. Llegó 20 minutos tarde, con un vestido color verde oscuro y gafas de sol que no se quitó hasta sentarse. Gracias por venir, comenzó con voz suave, casi vulnerable. No estaba segura de que lo harías. Tengo 10 minutos, Karina. Di lo que tengas que decir. Ella tomó aire. Melissa me odia ahora. Dice que todos ustedes la traicionaron. Que yo debía advertirle sobre ti. ¿Advertirle sobre mí? No pude evitar sonreír ante la ironía. ¿Advertirle de qué exactamente? Ella piensa que tú planeaste todo desde el principio, que la manipulaste para que firmara esos papeles, que siempre supiste que la empresa se recuperaría y le tendiste una trampa. Me recosté en mi silla, estudiándola. ¿Y tú qué piensas? Karina bajó la mirada. Pienso que ella se lo buscó. Pienso que te trató horrible durante años y que nadie tuvo el valor de decirle que se detuviera. Yo incluida. ¿Por qué? Pregunté genuinamente curioso. ¿Por qué ninguno de ustedes dijo nada? Porque Melissa era el centro. Ella organizaba todo. Ella conectaba a la gente. Si te ponías en su contra, quedabas afuera. Y nadie quería estar afuera. Así que era más fácil reírse conmigo que defender lo correcto. Ella asintió lentamente. Lo siento. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento. Tienes razón. No significa nada. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Ella está destruida, Evaristo. No duerme. No come. Solo habla de cómo recuperar algo, lo que sea. Eso no es mi problema, Karina. Lo sé, pero pensé que querría saberlo. ¿Por qué? ¿Para que sienta lástima? ¿Para que reconsidere? ¿Para que le dé algo de dinero por compasión?
Karina no respondió, lo cual era respuesta suficiente. Melissa tuvo años para tratarme con decencia, años para verme como un ser humano en lugar de una chequera, y eligió no hacerlo una y otra vez. Ahora tiene que vivir con las consecuencias de sus elecciones. ¿Y si hace algo drástico?, preguntó Karina en voz baja. ¿Y si se lastima? La miré fijamente. Entonces será su decisión, como todo lo demás que ha hecho. Yo no soy responsable de las acciones de Melissa. Nunca lo fui, aunque ella pasó años haciéndome creer lo contrario. Karina se levantó. Eres más frío de lo que pensé. No soy frío. Solo estoy cansado. Cansado de cargar con la culpa de alguien más. Cansado de ser el villano en la historia de otra persona. Cansado de poner las necesidades de todos por encima de las mías. Ella asintió y se fue sin decir más. Y yo me quedé ahí, terminando mi café, dándome cuenta de que cada confrontación, cada intento de hacerme sentir culpable, solo reforzaba que había tomado la decisión correcta. Los meses pasaron. El divorcio se finalizó sin mayor drama. Melissa firmó los papeles finales con los ojos rojos pero sin decir palabra. Enrique me informó que ella había conseguido un trabajo en una boutique. Ganaba lo suficiente para un apartamento pequeño y gastos básicos. Una vida completamente diferente a la que había vivido conmigo. ¿Crees que aprenderá algo de esto?, le pregunté a Enrique una tarde mientras revisábamos los últimos documentos legales. Él se encogió de hombros. Algunas personas aprenden. Otras solo se hacen más amargas. Melissa probablemente culpará a todos menos a sí misma por el resto de su vida. Y tenía razón. Escuché a través de conocidos mutuos que Melissa contaba una versión muy diferente de la historia. En su versión, yo era un manipulador calculador que había planeado destruirla desde el principio, que había ocultado información, que había conspirado con mi abogado para dejarla en la calle. Ella era la víctima, la mujer engañada, la esposa traicionada. Al principio me molestaba que la gente pudiera creer sus mentiras, pero luego me di cuenta de algo liberador. No importaba. La gente que realmente me conocía sabía la verdad. Y la gente que prefería creer la versión de Melissa probablemente nunca había sido mi amiga de todas formas. Comencé a reconstruir mi vida social desde cero. No con gente importante o influyente, sino con personas que conocía del trabajo. Ingenieros, técnicos, gente que valoraba la honestidad y el trabajo duro sobre el estatus y las apariencias. Descubrí que había todo un mundo de relaciones genuinas que me había perdido porque estaba demasiado ocupado tratando de encajar en el círculo social de Melissa. Conocí a un grupo que se reunía los sábados para jugar ajedrez en un parque. Hombres de mi edad, algunos mayores, algunos más jóvenes. Hablábamos de política, de negocios, de vida. Y nadie me juzgaba por el coche que manejaba o la ropa que usaba. Una tarde, mientras jugaba una partida particularmente intensa con un hombre llamado Eliseo, un profesor de matemáticas jubilado, él me dijo algo que se quedó conmigo. Sabes, Evaristo, hay dos tipos de personas en este mundo. Las que construyen y las que consumen. Tú eres de los que construyen. Y la gente que consume siempre intentará alimentarse de ti. El truco es reconocerlos a tiempo. ¿Y si no los reconoces a tiempo?, pregunté. Entonces aprendes una lección cara, respondió moviendo su alfil. Pero al menos aprendes. Perdí esa partida, pero gané algo más valioso, la confirmación de que no estaba solo. Que había otros hombres que habían pasado por situaciones similares. Que habían sido usados, descartados, humillados. Y que habían sobrevivido. Y prosperado. Mi empresa seguía creciendo. Los contratos se multiplicaban. Tuve que contratar más personal. Expandir instalaciones. Invertir en nueva tecnología. Y cada logro, cada éxito, era mío. No tenía que compartirlo con alguien que lo minimizaba. No tenía que justificar por qué estaba orgulloso. No tenía que disculparme por ser bueno en lo que hacía. Una noche, revisando números en mi oficina, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. ¿Evaristo? La voz era de Melissa, pero sonaba diferente. Más pequeña. Más frágil. ¿Qué quieres, Melissa? Solo quería saber cómo estabas. El silencio se extendió entre nosotros. ¿Cómo estoy? Estoy bien. Muy bien, de hecho. Me alegro, dijo, aunque su voz sugería lo contrario. Escuché que la empresa va muy bien. Sí, va muy bien.
Otro silencio. Evaristo, ¿alguna vez te preguntas cómo habrían sido las cosas si yo hubiera sido diferente? La pregunta me tomó por sorpresa. No por su contenido, sino porque implicaba un nivel de autoconciencia que no creí que Melissa tuviera. A veces, admití, pero luego recuerdo que no puedes construir una vida sobre hipótesis. Solo puedes trabajar con lo que es real. Y la realidad era que tú no me amabas. Tal vez nunca lo hiciste. Y yo pasé demasiado tiempo fingiendo que eso no importaba. Yo te amaba, dijo débilmente. A mi manera. Tu manera de amar se parecía mucho al desprecio, Melissa. Escuché su respiración temblorosa al otro lado de la línea. ¿Podrías perdonarme algún día? Ya te perdoné, respondí honestamente. Porque guardar rencor solo me lastima a mí, pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa regresar. No estaba pidiendo regresar, dijo rápidamente. Solo, no sé. Supongo que necesitaba escucharlo. Ahora lo escuchaste. Cuídate, Melissa. Colgué antes de que pudiera responder. Y por primera vez en todos esos meses, sentí que finalmente había cerrado ese capítulo. No con venganza, no con odio, sino con la simple aceptación de que algunas cosas simplemente terminan. Y que está bien dejarlas ir. La vida tiene una forma extraña de equilibrarse. Durante años, yo había sido invisible, el hombre en segundo plano, el que pagaba las cuentas mientras otros brillaban. Y ahora, sin buscarlo, me encontraba siendo notado. La empresa aparecía en publicaciones especializadas. Me invitaban a dar conferencias sobre gestión de crisis empresariales. Jóvenes emprendedores querían reunirse conmigo para pedir consejos. Era surrealista. Durante décadas construyendo en silencio, y de repente el mundo decidía que valía la pena escuchar lo que tenía que decir. Una mañana recibí una invitación para hablar en una conferencia industrial. El tema era resiliencia empresarial. Normalmente habría rechazado. No me gustaba la atención pública, pero algo en mí había cambiado. Ya no tenía miedo de ocupar espacio. Ya no sentía que tenía que hacerme pequeño para que otros se sintieran grandes. Acepté. La conferencia era en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. 200 personas en el auditorio. Empresarios, ejecutivos, estudiantes de negocios. Todos esperando escuchar la historia del hombre que había llevado su empresa al borde del colapso y la había traído de vuelta. Subí al escenario con el corazón latiendo fuerte. No por nervios, sino por la conciencia de que estaba a punto de hacer algo que nunca me había permitido hacer, hablar mi verdad sin disculpas. Mi nombre es Evaristo, comencé, mi voz amplificada por los micrófonos. Y durante mucho tiempo, creí que no valía nada. El silencio en la sala era absoluto. No porque mis negocios fallaran, sino porque alguien muy cercano a mí me convenció de que yo era un fracaso sin importar lo que lograra. Hablé durante 40 minutos. Sobre la empresa, sobre la crisis, sobre las decisiones difíciles, pero también sobre algo más profundo. Sobre cómo el abuso emocional no siempre viene con gritos o violencia física. A veces viene con comentarios sutiles, con risas que cortan más que cuchillos, con miradas que te dicen que nunca será suficiente. Cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor. Pero lo que más me impactó fueron las personas que se acercaron después. Hombres de mi edad, algunos mayores, algunos más jóvenes, todos con historias similares. Mi esposa me dice que soy inútil cada vez que pierdo un contrato. Mis amigos se ríen de mi trabajo porque no es glamoroso. Llevo 20 años sintiéndome invisible en mi propio matrimonio. Les escuché a todos. Y les dije lo que nadie me había dicho cuando lo necesitaba: tu valor no depende de la opinión de alguien más. Ni siquiera de alguien que duerme a tu lado. Un hombre joven, no debía tener más de 35 años, se quedó hasta el final. Esperó a que todos los demás se fueran. Señor Evaristo, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Adelante. ¿Cómo supo que era el momento de irse? ¿Cómo supo que ya no había nada que salvar? Me senté en el borde del escenario, cansado pero satisfecho. Cuando te das cuenta de que estás sacrificando tu paz mental solo para mantener la paz en casa, ya no hay nada que salvar. Porque no es un hogar. Es una prisión. El joven asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. Y se fue. No sé qué decisiones tomó después de esa conversación, pero espero que fueran las correctas para él.
Los meses siguientes fueron una mezcla de trabajo intenso y descubrimiento personal. Viajé más. No por negocios, sino por placer. Visité ciudades que siempre había querido conocer pero que Melissa consideraba aburridas o poco sofisticadas. Caminé por calles estrechas en pueblos pequeños. Comí en restaurantes locales. Hablé con extraños que se convirtieron en amigos temporales. Y en cada lugar, en cada conversación, sentía que estaba recuperando pedazos de mí mismo que había perdido hace años. Una tarde, mientras caminaba por un mercado de artesanías en una ciudad costera, vi algo que me detuvo en seco. Un pequeño taller de joyería. Y en el mostrador, anillos de boda. Me acerqué sin pensarlo realmente. El artesano, un hombre mayor con manos callosas y ojos amables, me saludó. ¿Busca algo en particular? No, respondí honestamente. Solo miraba. Él siguió mi mirada hacia los anillos. ¿Casado? ¿Divorciado? Asintió con comprensión. ¿Reciente? Lo suficiente. Tomó uno de los anillos, uno simple, sin adornos. ¿Sabe lo interesante de los anillos de boda? Son círculos. Sin principio ni fin. Pero a veces, el círculo necesita romperse para que algo nuevo pueda comenzar. ¿Es usted filósofo o joyero?, pregunté con una sonrisa. Soy un hombre viejo que ha visto muchos matrimonios. Los buenos y los malos. Y le diré algo, los peores no son los que terminan. Son los que continúan cuando ya deberían haber terminado. Sus palabras resonaron conmigo durante días. Porque tenía razón. Lo peor de mi matrimonio con Melissa no fue el final. Fue todos esos años en el medio, cuando yo sabía que algo estaba mal pero no tenía el valor de hacer nada al respecto. Cuando elegía la comodidad de lo familiar sobre la incertidumbre de lo desconocido. Cuando prefería ser miserable con alguien que arriesgarme a estar solo. De vuelta en casa, la vida comenzó a establecerse en una nueva normalidad. Una normalidad que yo diseñaba. Comía cuando tenía hambre, no cuando alguien más decidía que era hora de cenar. Veía las películas que quería ver. Escuchaba la música que me gustaba. Pequeñas cosas. Triviales para algunos. Pero profundamente significativas para alguien que había pasado décadas subordinando sus preferencias a las de otra persona. Mi madre notó el cambio. Una tarde, mientras tomábamos té en su pequeño jardín, me dijo, «Te ves diferente, hijo. Más joven». Me siento diferente, admití. Me siento como si finalmente pudiera respirar completamente. Ella tomó mi mano. Siempre supiste que Melissa no era adecuada para ti, pero a veces, necesitamos llegar al fondo para finalmente decidir subir. ¿Tú llegaste al fondo con papá?, pregunté, refiriéndome al hombre que nos había abandonado cuando yo era niño. Más de una vez, respondió con tristeza. Pero a diferencia de ti, yo me quedé demasiado tiempo. Esperé hasta que él decidió irse. Tú, en cambio, tomaste el control. Y eso, Evaristo, requiere más valentía de la que la mayoría de la gente tiene. No me sentí valiente. Me sentí aterrado. El valor no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar de él. Nos quedamos en silencio, disfrutando el sol de la tarde. Y me di cuenta de que había pasado tanto tiempo buscando aprobación de personas que no me valoraban, que había ignorado a la única persona que siempre había estado ahí. Mi madre, que me había criado sola, que había trabajado hasta el cansancio para darme oportunidades, que nunca me había hecho sentir menos de lo que era. Mamá, lo siento, dije de repente. Ella me miró con confusión. ¿Por qué? Por no escucharte cuando me advertiste sobre Melissa. Por desperdiciar tantos años. Por no visitarte más a menudo porque ella siempre encontraba excusas. Dolores negó con la cabeza. No te disculpes por aprender, hijo. Las lecciones más valiosas son las que pagamos con nuestro propio dolor. Lo importante no es cuánto tiempo tardaste en aprender. Es que finalmente lo hiciste. En la oficina, las cosas seguían mejorando. Habíamos cerrado 2 contratos más. Uno con una empresa europea, otro con una cadena de manufactura en Sudamérica. La empresa que Melissa había querido liquidar ahora empleaba a 70 personas. 70 familias que dependían de decisiones que yo tomaba. Era una responsabilidad enorme, pero también era profundamente satisfactoria. Un día, mi asistente me informó que había una mujer en la recepción que insistía en verme. Nombre: Claudia. Dice que es vieja conocida suya. Claudia. El nombre me sonaba familiar,
pero no podía ubicarlo. Bajé a la recepción por curiosidad. Y ahí estaba. Una mujer de aproximadamente mi edad, con cabello corto color plateado y una sonrisa cálida. Me tomó un momento reconocerla. Claudia. Habíamos estudiado juntos. Habíamos sido amigos cercanos en la universidad. Luego la vida nos llevó por caminos diferentes y perdimos contacto. Evaristo, dijo con emoción genuina. No puedo creer que seas tú. La abracé, sorprendido por cuánto me alegraba verla. Claudia. Han pasado, ¿cuántos años? Demasiados, respondió. Vi tu conferencia en línea. La sobre resiliencia empresarial. Y pensé, ese es mi amigo Evaristo. El chico callado que siempre tenía las mejores ideas pero nunca se atrevía a compartirlas. Ya no soy ese chico, dije. Eso puedo ver. ¿Tienes tiempo para un café? Fuimos a una cafetería cerca de la oficina. Y durante 2 horas, hablamos. Ella me contó sobre su vida. Su carrera como arquitecta. Su divorcio hace 5 años. Sus 2 hijos ya adultos. Y yo le conté sobre Melissa. Sobre la empresa. Sobre todo lo que había pasado. Ella me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, simplemente dijo, me alegro de que haya salido de eso. El Evaristo que yo conocía merecía mucho más que ser el piso donde alguien más limpiaba sus zapatos. Claudia y yo comenzamos a vernos regularmente. No era romance, al menos no al principio. Era algo más simple y más profundo, amistad genuina. Ella entendía lo que era reconstruirse después de que alguien te hiciera sentir invisible. Me hablaba de su exesposo, un hombre que la había controlado durante años, diciéndole que sus ideas eran tontas, que su trabajo no era importante, que debería estar agradecida de que alguien la soportara. Pasé 15 años creyéndole, me contó una tarde mientras caminábamos por el parque. 15 años pensando que el problema era yo. Que si tan solo fuera más comprensiva, más paciente, más de lo que él necesitaba, entonces finalmente me amaría de verdad. ¿Y qué te hizo despertar?, pregunté. Mi hija. Un día me vio llorar después de una discusión con su padre. Y me preguntó, mamá, ¿por qué sigues con alguien que te hace llorar más de lo que te hace reír? Y no tuve respuesta. Porque tenía razón. Era extraño encontrar a alguien que entendía tan perfectamente. No necesitaba explicarle por qué había aguantado tanto. No necesitaba justificar mis decisiones. Ella simplemente sabía. Y había algo increíblemente liberador en eso. Con el tiempo, nuestra amistad comenzó a evolucionar. No fue dramático. No hubo un momento específico donde todo cambió. Fue gradual. Una mano que sostenía la mía un poco más de lo necesario. Una mirada que duraba un segundo extra. Conversaciones que se extendían hasta tarde en la noche porque ninguno de los dos quería que terminaran. Una noche, después de cenar en un pequeño restaurante italiano, me acompañó a caminar hacia mi auto. La ciudad brillaba con luces nocturnas. El aire era fresco pero no frío. Evaristo, dijo deteniéndose bajo un farol. Tengo que decirte algo. Mi corazón comenzó a acelerarse. Te escucho. Sé que ambos estamos en un lugar extraño. Saliendo de relaciones que nos lastimaron. Reconstruyéndonos. Y tal vez es demasiado pronto. Tal vez ni siquiera es buena idea. Pero me gustas. De verdad. Y no quiero fingir que no es así. La honestidad en sus palabras me desarmó completamente. Claudia, yo. Comencé, sin saber cómo continuar. No tienes que decir nada ahora, me interrumpió suavemente. Solo quería que lo supieras. Sin presión. Sin expectativas. Solo la verdad. La miré. Sus ojos eran claros, sin agenda oculta. Sin manipulación. Solo una mujer siendo vulnerable, siendo valiente, siendo real. A mí también me gustas, admití finalmente. Pero tienes razón, estoy asustado. Porque la última vez que confié en alguien, me destruyeron. Y no sé si estoy listo para arriesgarme de nuevo. Ella asintió con comprensión. Entonces vamos despacio. Sin etiquetas. Sin presiones. Solo 2 personas disfrutando la compañía del otro. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Y así comenzó algo nuevo. Algo que no se parecía en nada a lo que había tenido con Melissa. No había juegos. No había pruebas constantes de mi valor. No había sensación de estar caminando sobre vidrio roto, esperando decir algo incorrecto. Con Claudia, podía ser simplemente yo.
El hombre callado que prefería quedarse en casa con un buen libro en lugar de ir a fiestas. El hombre que se emocionaba hablando de componentes industriales, incluso sabiendo que era aburrido para la mayoría. El hombre que a veces necesitaba estar solo, no porque estuviera enojado, sino porque así era como recargaba energía. Y ella no solo lo aceptaba, lo valoraba. Me encanta que seas tan diferente a mí, me dijo una vez. Yo soy ruidosa, social, espontánea. Tú eres tranquilo, reflexivo, metódico. No necesito que seas como yo. Me gusta exactamente como eres. Palabras tan simples, pero que significaban todo para alguien que había pasado décadas siendo criticado por no ser diferente. Los meses pasaron. La empresa seguía creciendo. Pero ahora el éxito se sentía diferente. Ya no era algo que necesitaba para probar mi valor. Era simplemente el resultado natural de hacer bien lo que me gustaba hacer. Contraté a Enrique como asesor legal permanente. Su sabiduría había sido invaluable durante el divorcio, y su amistad era algo que no quería perder. Una tarde, mientras revisábamos contratos en mi oficina, me preguntó, ¿has sabido algo de Melissa? No directamente, respondí, pero escucho cosas de vez en cuando. Y nada, ya no es parte de mi vida. Lo que haga o deje de hacer no me afecta. Enrique sonrió. Eso es madurez, amigo. Muchas personas dicen que han seguido adelante, pero siguen obsesionadas con sus ex. Tú realmente dejaste ir. Me costó, admití. Hubo noches donde quería saber si estaba sufriendo, si se arrepentía, si finalmente entendía lo que había perdido. Pero luego me di cuenta de que esas preguntas venían de ego herido, no de genuina curiosidad. Y que mantenerla en mi mente, incluso negativamente, le daba un poder sobre mí que ya no merecía tener. Sabio, comentó Enrique. Muy sabio. Sin embargo, el universo tiene formas extrañas de cerrar círculos. 6 meses después de nuestra última conversación, Melissa apareció de nuevo. No en persona, sino a través de un intermediario. Una mujer joven se presentó en mi oficina. Era abogada. Y traía una carta de Melissa. Mi clienta quisiera reunirse con usted, explicó con profesionalismo, para discutir posibles acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella cree que tiene derecho a compensación por los años que estuvo casada con usted, por su contribución al hogar y su apoyo durante los años difíciles. Casi me río. Su contribución fue humillarme constantemente. Su apoyo fue decirme que yo era un fracasado. Eso merece compensación. La abogada se mantuvo neutral. Señor Evaristo, mi trabajo es representar los intereses de mi clienta. Si prefiere no reunirse con ella, puedo comunicárselo. Dígale que no hay nada que discutir. Los documentos que firmó son legales y finales. Si quiere pelear, que lo haga en corte, pero le advierto que solo perderá dinero y tiempo. La abogada asintió y se fue. Esperaba sentir satisfacción, pero solo sentí cansancio. Cansancio de que Melissa todavía creyera que tenía algún derecho sobre mí o sobre lo que yo había construido. Le conté a Claudia esa noche durante la cena. Ella escuchó con atención y luego dijo algo que me sorprendió. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que ella probablemente nunca entenderá que el problema no fue que perdiera el dinero. Fue que perdió a alguien que realmente la amaba. Y el dinero se puede recuperar. Pero ese tipo de amor, una vez que se va, rara vez regresa. Tenía razón. Durante años, yo había amado a Melissa. No perfectamente, pero sinceramente. Y ella lo había desperdiciado. Lo había pisoteado. Lo había tratado como algo sin valor hasta que finalmente se secó. Y ahora, cuando ya no había nada que rescatar, quería reclamar lo que nunca había valorado en primer lugar. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó Claudia. ¿De qué? De cómo terminaron las cosas. De la forma en que revelaste todo esa noche en el restaurante. Pensé en su pregunta cuidadosamente. A veces me pregunto si pude haber sido más compasivo, menos teatral, pero luego recuerdo todos los años de humillación, todas las veces que me hicieron sentir pequeño frente a otras personas. Y me doy cuenta de que no me arrepiento, porque esa noche, por primera vez en décadas, no fui la víctima silenciosa. Fui alguien que se defendió. Y eso tenía que pasar. Claudia tomó mi mano sobre la mesa. No te estoy juzgando. Solo quería saber cómo lo procesabas. ¿Y tú?, pregunté.
¿Te arrepientes de cómo terminó tu matrimonio? Ella negó con la cabeza. Me arrepiento de no haberlo terminado antes. Me arrepiento de los años que perdí tratando de ser suficiente para alguien que nunca me vería como suficiente. Pero el final en sí, no. Fue necesario. Éramos dos personas rotas que de alguna forma habían encontrado la manera de ser completos juntos. No porque uno completara al otro, sino porque ambos ya nos habíamos completado a nosotros mismos. Y esa diferencia lo cambiaba todo. La demanda de Melissa eventualmente llegó. Tal como esperaba. Enrique la desmontó en 2 semanas. Los jueces revisaron todos los documentos. Confirmaron que todo había sido legal. Que Melissa había firmado voluntariamente. Que no había evidencia de coerción o engaño. El caso fue desestimado. Y con eso, el último hilo que me conectaba a Melissa finalmente se cortó. Esa noche, Claudia y yo celebramos con una cena simple en mi departamento. Nada elaborado. Pasta casera y vino tinto. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras brindábamos. Libre, respondí. Completamente libre. ¿Y ahora qué? Ahora vivo. Sin mirar atrás. Sin cargar con el pasado. Solo hacia adelante. Ella sonrió. Me gusta ese plan. Hay algo más, dije, poniéndome un poco nervioso. Quiero que sepas que esto, lo nuestro, es importante para mí. No sé exactamente qué es todavía, pero sé que no quiero perderlo. Claudia se levantó, rodeó la mesa, y me abrazó. No vas a perderlo, porque yo tampoco quiero perderlo. Y esta vez, ambos sabemos lo suficiente como para no arruinar algo bueno. Nos quedamos así, abrazados en silencio. Y por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente en paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente estaba donde se suponía que debía estar. Con alguien que me veía, que me valoraba, que me respetaba. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más valioso que cualquier cantidad de dinero. 1 año después de esa noche en el restaurante, mi vida era irreconocible. La empresa había alcanzado valoraciones que nunca imaginé. $10 millones, 100 empleados. Contratos en 3 continentes. Pero lo más importante no eran los números. Era cómo me sentía al despertar cada mañana. Sin dread. Sin ansiedad. Sin esa sensación constante de no ser suficiente. Claudia se había convertido en una parte fundamental de mi vida. No vivíamos juntos, ambos valorábamos nuestro espacio personal demasiado después de nuestros matrimonios fallidos. Pero pasábamos la mayoría de nuestro tiempo libre juntos. Y cada día con ella me enseñaba algo nuevo sobre lo que significaba una relación saludable. Comunicación. Respeto mutuo. Apoyo sin condiciones. Cosas que debían ser básicas pero que para mí eran revelaciones. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré algo inesperado. Una invitación. Para una exposición de arte. El nombre del artista me detuvo, Melissa Contreras. Claudia estaba conmigo cuando la abrí. ¿Vas a ir?, preguntó sin juicio en su voz. No lo sé, admití. Parte de mí tiene curiosidad. Otra parte piensa que es mejor dejar el pasado donde está. ¿Qué dice la parte más grande? Pensé en ello. La parte más grande dice que ya no tengo nada que probar. Ni a ella ni a mí mismo. Que si voy, sería genuina curiosidad, no necesidad. Entonces tal vez deberías ir. La miré sorprendido. ¿No te molestaría? ¿Por qué me molestaría? Melissa fue parte de tu vida durante más de 2 décadas. Es natural tener curiosidad sobre cómo está. Mientras no vayas buscando reavivar algo, no veo el problema. Esa era la diferencia. Melissa habría hecho un drama. Habría cuestionado mis motivos. Habría convertido mi curiosidad en una acusación. Claudia simplemente confiaba. Porque habíamos construido algo basado en honestidad, no en control. Decidí ir. No a la inauguración, eso sería demasiado. Pero una tarde tranquila, días después de que la exposición abriera. La galería era pequeña pero elegante. Las paredes blancas hacían que las pinturas destacaran. Y las pinturas eran sorprendentes. Melissa siempre había mencionado que le gustaba el arte, pero nunca había pintado nada durante nuestro matrimonio. Decía que no tenía tiempo, que el trabajo de administrar nuestra vida social era un arte en sí mismo. Pero aquí estaban. Docenas de cuadros. Algunos abstractos.
otros más figurativos. Y todos tenían algo en común, dolor. Podías verlo en cada trazo, en cada elección de color, en cada composición. Había uno en particular que me detuvo. Era un hombre sentado en una silla, mirando por una ventana. Su cara estaba vacía, sin rasgos, pero su postura transmitía derrota. El título, Lo que no vi. Es poderoso, ¿verdad? Una voz detrás de mí. Me giré. Era Melissa. Lucía diferente, más delgada, menos maquillaje, ropa simple, pero lo más diferente eran sus ojos. Ya no tenían esa dureza que recordaba. Hola, Melissa, dije con calma. No esperaba verte aquí, respondió, y por primera vez en todos los años que la conocí, pareció genuinamente vulnerable. Vi la invitación. Tenía curiosidad. Ella asintió, mirando el cuadro junto a mí. Ese es sobre ti, por si no era obvio. Lo supuse. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego ella habló, con voz baja. He tenido mucho tiempo para pensar, Evaristo. Sobre nosotros. Sobre cómo te traté. Sobre las cosas que dije. Y finalmente entiendo que el fracasado nunca fuiste tú. Fui yo. Fracasé como esposa. Como compañera. Como ser humano básicamente decente. No respondí. Dejé que las palabras flotaran entre nosotros. No espero perdón, continuó. No lo merezco. Pero necesitaba que supieras que lo entiendo ahora. Que cuando perdí todo, cuando tuve que reconstruir mi vida desde cero, finalmente vi lo que había tenido. Y lo que había destruido. La miré realmente por primera vez en años. No con rabia. No con satisfacción. Solo con curiosidad genuina. ¿Qué cambió?, pregunté. ¿Qué te hizo ver las cosas diferente? Ella soltó una risa amarga. Aparte de perderlo todo, tuve que conseguir trabajo. De verdad. Por primera vez en mi vida, depender de mí misma. Y conocí a una mujer en la boutique donde trabajo. Una mujer mayor que me recordaba constantemente que yo era lenta, que no entendía nada, que era inútil. Y un día, mientras me gritaba frente a otros empleados, me vi a mí misma. Vi cómo yo te había tratado a ti durante años. Y me sentí asqueada. ¿Sigues trabajando ahí? No. Renuncié. Conseguí otro trabajo en una galería de arte. El dueño vio algunos bocetos que yo hacía en mis descansos. Me animó a pintar de verdad. Esto, señaló alrededor de la sala, es el resultado de un año de terapia, mucha introspección, e intentar transformar mi dolor en algo útil. Me alegro por ti, dije, y lo decía en serio. De verdad. Su voz tenía sorpresa genuina. De verdad. Porque el resentimiento solo me lastima a mí. Y ya pasé suficiente tiempo lastimándome por ti. Verte encontrar tu camino, incluso si fue después de que lo nuestro terminara, es algo bueno. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Escuché que estás con alguien. Claudia, ¿verdad? Sí. Es buena contigo. La pregunta me tomó por sorpresa. Es maravillosa conmigo. Me trata como merezco ser tratado. Melissa asintió, limpiándose las lágrimas. Bien. Eso es bueno. Te lo mereces, Evaristo. Siempre lo mereciste. Yo simplemente estaba demasiado rota como para dártelo. Todos estamos rotos de alguna forma, respondí. La diferencia es qué hacemos con esas grietas. Si las usamos como excusa para lastimar a otros, o si las transformamos en algo mejor. Ella sonrió débilmente. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando finalmente tuve el espacio para pensar sin que alguien me dijera que estaba equivocado. Caminamos lentamente por la galería. Ella me explicó algunas de las pinturas. Las emociones detrás de cada una. El proceso de sacar todo el dolor y convertirlo en arte. Y me di cuenta de algo. Melissa finalmente estaba haciendo el trabajo que debió haber hecho años atrás. Enfrentando sus demonios. Tomando responsabilidad. Creciendo. ¿Sabes lo que más lamento?, preguntó cuando llegamos a la última pintura. ¿Qué? Que tuve que perderte para encontrarme a mí misma. Que no pude hacer este trabajo cuando todavía importaba. Cuando todavía teníamos una oportunidad. Tal vez no estabas lista, dije suavemente. Tal vez necesitabas perderlo todo para valorar algo. Eso no hace que duela menos. No. Pero el dolor es parte del crecimiento. Y parece que estás creciendo.
Nos despedimos en la entrada de la galería. Sin abrazos. Sin promesas de mantenernos en contacto. Solo un reconocimiento silencioso de que ambos habíamos seguido adelante. Y que estaba bien. Le conté todo a Claudia esa noche. Ella escuchó sin interrumpir. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando terminé. En paz, respondí. Realmente en paz. Porque vi que Melissa está en su propio camino. Y yo estoy en el mío. Y esos caminos ya no se cruzan. Y eso está perfectamente bien. ¿Hubo algún momento donde quisiste volver? No. Ni por un segundo. Porque lo que tenemos tú y yo es algo que nunca tuve con ella. Y no cambiaría eso por nada. Claudia me besó suavemente. Te amo, ¿sabes? Era la primera vez que lo decía. Y las palabras me llenaron con una calidez que no había sentido en años. Yo también te amo. Los meses siguientes fueron los mejores de mi vida. La empresa seguía creciendo, pero ya no era mi única fuente de identidad. Tenía a Claudia. Tenía amigos reales. Tenía una relación renovada con mi madre. Tenía pasatiempos. Tenía una vida completa, balanceada, satisfactoria. Una tarde, mientras jugaba ajedrez con Eliseo en el parque, él me preguntó, ¿sabes cuál es la diferencia entre un hombre sabio y un hombre inteligente? ¿Cuál? El hombre inteligente aprende de sus errores. El hombre sabio aprende de los errores de otros. Pero ¿sabes cuál es todavía mejor? ¿Cuál? El hombre que aprende de sus errores y luego los comparte para que otros no tengan que pasar por lo mismo. Sus palabras me quedaron dando vueltas. Y me dieron una idea. Comencé a escribir. No un libro. No pretendía ser escritor. Pero sí artículos. Blogs. Posts en redes sociales. Compartiendo mi experiencia. No con nombre completo. Sino de forma semi-anónima. Escribí sobre señales de abuso emocional. Sobre cómo reconocerlas. Sobre cómo encontrar el valor para salir. Sobre cómo reconstruirse después. La respuesta fue abrumadora. Cientos de mensajes. Miles de personas compartiendo sus propias historias. Hombres y mujeres que habían pasado por situaciones similares. Que se sentían atrapados. Que no sabían si lo que experimentaban era normal. Y mis palabras, mi historia, les daba permiso para creer que merecían algo mejor. Estás haciendo una diferencia, me dijo Claudia una noche mientras leíamos algunos de los mensajes juntos. ¿Tú crees? Lo sé. Mira esto, señaló un mensaje. Este hombre dice que tu historia le dio el valor para salir de un matrimonio de 30 años. 30 años, Evaristo. Le salvaste décadas de infelicidad. Tenía razón. Y me di cuenta de que todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la humillación, toda la lucha, había servido para algo más grande que yo. Había servido para ayudar a otros. 2 años después de aquella noche en el restaurante, estaba parado frente a un espejo ajustándome la corbata. Era un evento importante. Una gala de empresarios donde recibiría un reconocimiento por crecimiento empresarial sostenible. Claudia estaba a mi lado, hermosa en un vestido color vino, ajustando mi corbata porque yo nunca lo hacía bien. ¿Nervioso?, preguntó. Un poco, admití, pero también emocionado. Y agradecido. Agradecido. Por todo. Por el dolor que me enseñó mi valor. Por la caída que me obligó a levantarme más fuerte. Por encontrarte a ti. Por esta segunda oportunidad en la vida. Ella me besó suavemente. No es una segunda oportunidad, amor. Es tu primera oportunidad real. Todo lo anterior era solo preparación. Tenía razón. Mi vida con Melissa no había sido vivir. Había sido sobrevivir. Esto, lo que tenía ahora, esto era vivir. En la gala, cuando subí al escenario para recibir el reconocimiento, miré al público. Cientos de personas. Empresarios. Emprendedores. Soñadores. Y entre ellos, en primera fila, estaba Claudia. Sonriéndome con orgullo genuino. A su lado, mi madre, con lágrimas en los ojos. Y detrás, Enrique, levantando su copa en un brindis silencioso. Esta era mi gente. Los que me habían apoyado. Los que me habían visto en mi peor momento y habían elegido quedarse. Los que celebraban mis éxitos sin resentimiento. Cuando perdí todo, comencé mi discurso, pensé que mi vida había terminado. Pero resulta que solo estaba terminando una versión de mi vida que nunca debió existir. Y eso hizo espacio para algo mucho mejor.
Así que a todos los que están pasando por su propio infierno en este momento, quiero decirles esto: el dolor es temporal. El crecimiento es permanente. Y ustedes son mucho más fuertes de lo que creen. El aplauso fue ensordecedor. Y mientras bajaba del escenario, con el reconocimiento en mis manos, me di cuenta de algo profundo: no había ganado porque destruí a Melissa. Había ganado porque finalmente me elegí a mí mismo. Y esa, después de todo, era la única victoria que realmente importaba.